Ya durante el curso y también después van a observar eh, cuál es el debido proceso, ¿no? Para realizar este tipo de descripción de datos, ¿no? De una manera buena. Entonces, de un momento para... Ya. Entonces, aquí en esta pequeña gráfico de escaleras, vamos a ver que cuando nosotros aplicamos la bioestadística en la investigación, vamos a tener el siguiente método estadístico. Primero, sabemos que para realizar una investigación tenemos que tener un diseño, ¿no? Una vez tenemos ya el diseño, nos vamos a poder realizar una descripción de qué es lo que vamos a realizar, cómo vamos a obtener la información, ¿no? Vamos a recolectar estos datos, pueden ser mediante encuestas, ¿no? Etcétera, otro tipo de herramientas que se pueden utilizar. Vamos a obtener estos datos y clasificarlos mediante, seguro ya en su primera clase, habrán observado cómo es que nosotros vamos a clasificar las variables en cuantitativas, cualitativas. Luego también le vamos a dar lo que son las mediciones, ¿no? Ordinal, categórica, etcétera, ¿no? Dependiendo de qué tipo es. Y luego tenemos la parte de presentar los datos mediante tablas y gráficos, que vendría a ser lo que vamos a hacer en esta clase. Y obviamente también tenemos lo que son las medidas de resumen, ¿no? Las medidas de tendencia central, la media, la moda, etcétera, dependiendo de qué tipo de variable es, ¿no? Luego de eso vamos a analizar e interpretar los datos, ya teniendo un enfoque descriptivo o inferencial, ¿no? Entonces, esto ya vamos a ver cómo es este gráfico de escalera que nosotros tenemos en cuenta al momento de realizar una investigación y cómo es que nosotros llegamos, ¿no? A elaborar estas tablas, gráficos y medidas de resumen. Eh, en general, para repasarle, ¿no? ¿Qué es una variable? Pues una variable es toda cualidad, característica o atributo de un sujeto, objeto, fenómeno que va a ser susceptible a ser medida y que al medirse puede tomar más de un valor, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cómo se clasifica una variable? Pues si es que esta variable se puede contar, ¿no? Va a ser una variable cuantitativa. Y si esta se puede categorizar, va a ser cualitativa, ¿no? Entonces, la cuantitativa acepta valores intermedios, pues si esta se puede responder con sí, va a ser una variable cuantitativa continua. Pero si es que no acepta valores intermedios, va a ser una variable cuantitativa discreta. Entonces, vamos a tener como ejemplos, ¿no? Una variable cuantitativa continua, la edad, el peso y la talla, ¿no? El promedio ponderado. Mientras que una variable cuantitativa discreta va a ser el número de hijos, el total de habitantes en una determinada ciudad, el número de camas hospitalarias, ¿no? Si esta variable, ¿no? Por ejemplo, vamos al lado cualitativo, tiene más, ¿no? De dos valores, va a ser una variable politómica, y si es que no tiene más de dos valores, va a ser una variable dicotómica, ¿no? Dicotómicas son aquellos que pueden ser respondidos con sí y no, así como estamos haciendo, o también con los que, por ejemplo, el sexo, ¿no? Que es femenino, masculino, eh, o el estado de salud, ¿no? Quizás no enfermo, no enfermo, prueba rápida de COVID, positivo, negativo, ¿no? Eso, en general. Y una variable cuantitativa politómica, que sería el grado de instrucción, ¿no? Por ejemplo, primaria, finalizada, secundaria, universitario, técnico superior, etcétera, ¿no? El estado civil, que también es más de uno, ¿no? Casado, divorciado, soltero, etcétera, ¿no? El año académico, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto año, ¿no? Eso también. Ahora, ¿qué es una escala de medición? Después de que ya sabemos qué tipo de variable es, vamos a clasificarla por escala de medición. ¿Qué es? Pues es el grado de precisión con que se va a expresar la medida de una variable. ¿Y cómo se dividen las escalas de medición? Pues tenemos a las nominales que van a expresarse en nombres, ¿no? O categorías ordinales
que también expresa nombres o categorías, pero se va a diferenciar de la nominal porque va a tener un orden o jerarquía. Por ejemplo, ¿no? Primaria, secundaria, etcétera, ¿no? Luego, eh, de intervalo, lo que pueden ser los que expresan nombres o categorías, establece también, entre comillas, un orden o jerarquía, pero acá vamos a tener una cualidad que no la tiene la de razón, que vendría a ser el cero arbitrario, ¿no? En cambio, el de razón es el cero real, ¿no? Eh, por ejemplo, la temperatura, ¿no? Ese sería, entre comillas, un gran ejemplo de lo que vendría a ser el intervalo, porque, o sea, no significa de que no haya nada de temperatura, sino es un cero, entre comillas, ¿no? Porque es demasiado frío que está, ¿no? Entonces es un ejemplo de intervalo. Y de razón, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos, cuando se coloca, no sé, la edad, quizás también hay una jerarquía, ¿no? Cero, uno, 2, pero el cero, entre comillas, se denomina como, en algunos libros lo colocan como un cero real. Hay unos ejemplos, ¿no? Nominal, sexo, estado civil; ordinal, grado académico, ¿no? Nivel de pobreza; de intervalo, pues la temperatura, como ya les estaba explicando. Y, por ejemplo, el anion gap, el balance hídrico también es un ejemplo de intervalo. El cero no es un cero real, no significa que no exista. Y bueno, como ya les había explicado, y de razón, que para nosotros es un cero real, sería el peso, ¿no? La edad, un total de tareas terminadas también. Entonces, aquí tenemos la siguiente clasificación, ¿no? Para variables cualitativas, las escalas de medición van a ser nominal y ordinal, ¿no? Porque esta va a ser expresado en categorías. Y para las variables cuantitativas, ¿no? Puede ser de ordinal, intervalo o de razón, ¿no? Aquí se dice, entre comillas, ¿no? Que las variables cuantitativas pueden ser ordinales, de manera que se van a poder categorizar, ¿no? En algunos casos, ya en investigación, nosotros, por tratar de resumir, ¿no? Todas estas variables que tenemos, utilizamos, ¿no? las categorías para tratar de resumirla. Es por eso que nosotros decimos que podemos utilizar como una escala de medición ordinal a ciertas variables cuantitativas, no todas. Ahora, las tablas y gráficos, como ya sabemos, va a ser una manera de resumen, ¿no? De todas estas datos que nosotros vamos a obtener, ¿no? Y estas tablas van a tener la siguiente conformación, ¿no? Van a tener un título, una numeración, por ejemplo, tabla 1, no sé, ¿no? Número de camas en el Hospital Loaiza en el año 2015. Quizás eso. Ahora, también va a tener la siguiente estructura. Va a tener un encabezado de filas, un encabezado de columnas y un cuerpo. También va a tener una nota de pie y una fuente. En algunos casos va a tener la fuente, no en todas, ¿no? Eh, Bueno, acá como ya lo pueden ver, existen tipos de tablas, ¿no? Las univariadas, las que solamente describen una sola variable, y las bivariadas, que serían las famosas tablas de contingencia, que lo van a escuchar bastante ustedes cuando hagan pruebas de hipótesis. Para lo que es chi cuadrado, van a tener que ustedes realizar su tabla de contingencia, y para poder obtener, ¿no? ciertos valores que les va a ayudar a sacar, ¿no? En sí, y poder observar cierta correlación entre variables. Entonces, se dice, ¿no? Que las univariadas son más específicas, las bivariadas son las de contingencia, también llamadas de dracóricas o de 2 por 2, ¿no?
Entonces aquí está, por ejemplo, esta tabla de contingencia, ¿no? Que es entre estas variables que son, ya saben, son dicotómicas, ¿no? Sería estado de salud, sano, enfermo, estado de vacunación, si está vacunado, no vacunado, y con eso tenemos, ¿no? Los totales, ¿no? Que al final. Acá también las tablas específicas, donde por ejemplo solamente tenemos una sola variable, por ejemplo la edad, ¿no? Sería acá nada más el numerador, ¿no? Para la edad de 3, el primer paciente que yo evalué, pues tuvo una edad de 3 años, el segundo paciente, 4 años, el tercer paciente que evalué tuvo una edad de 2, ¿no? El cuarto, una edad de 1 y el quinto de 4, ¿no? Acá, por ejemplo, otro ejemplo es la edad, ¿no? Otra vez, si lo quiero clasificar de esta manera, pues a todos los niños que tuvieron 1 año de edad que yo atendí, pues la frecuencia fue 2, ¿no? Entonces, eso quiere decir que yo atendí a 2 pacientes de 1 año, ¿no? Y acá, edad de 2 años con una frecuencia de 3. Eso quiere decir que yo atendí 3 niños que tenían 2 años. Y así sucesivamente, ¿no? Contabilizando cuánto fue el total de personas que yo revisé, ¿no? Y esto sería un 100% y de esta manera yo también puedo sacar la frecuencia, eh, esta sería la relativa y la absoluta, ¿no? Eh, entonces, sabemos que para nosotros poder describir todas estas variables en una tabla van a tener ciertos requisitos, ¿no? Eh, Piscoya nombra cuatro requisitos indispensables, ¿sí? En general sería uno, la que sea simple, ¿no? Y que ésta se puede explicar por sí misma, ¿no? Uno, si es que yo utilizo una abreviatura, ¿no? En la tabla, yo tengo que especificar en pie de página qué es, ¿no? Por ejemplo, eh, bueno, en bioestadística o en gestión pública van a hablar mucho sobre años de vida perdidos, ¿no? Entonces yo voy a colocar ABP, ¿no? AVP, año de vida perdidos. Pero si yo lo leo y yo no sé sobre el tema y me colocan AVP, yo cómo sé a qué se está refiriendo, porque yo puedo buscar en Google y me puede salir un montón de, de cosas, ¿no? Pero no, al final no voy a saber qué es. Es por eso que se dice que cuando tú colocas una abreviatura en una tabla, sí o sí, tienes que explicar qué es lo que significa, para que de esta manera quien lo lee puede entenderlo con mayor facilidad. Ya, eso también suele ser uno de los errores más frecuentes que también a veces colocamos, que hemos hecho, ¿no? Al momento de que nosotros hacer una tabla, ¿no? Quizás, por ejemplo, ¿no? El nombre del hospital, porque cuando hacemos una tabla tenemos que colocar, describir qué, cómo, dónde, cuándo. Entonces, yo coloco AHN al, ¿no? Del Hospital Nacional Suizo Loaiza. Pero, ¿y si yo no le escribo qué es? Entonces, ¿cómo sé qué es? Tengo que haberlo explicado, quizás en pie de página o quizás en, en alguna parte, ¿no? De los resultados donde me diga que esta abreviatura significa tal cosa. Debemos siempre especificar las abreviaturas, eso es algo bastante importante. O símbolos que hayamos colocado. Por ejemplo, hay algunas tablas que colocan el valor P, pero lo colocan como si fuera un asterisco y luego no, o sea, no especifican qué es lo que quieren decir con ese asterisco. Y eso también está mal porque tú no sabes qué es lo que se está tratando de evidenciar con ese asterisco. Entonces, si tú utilizas en tu tabla una abreviatura o cualquier símbolo, tienes que especificar sí o sí en tu pie de página qué es lo que significa. Ahora, también, cada fila y columna deben estar tituladas claro y concisamente, ¿no? Como ya les he adelantado, un título tiene que ser claro, conciso y exacto,
y responder a las preguntas qué, dónde, cuándo, y en algunos casos, ¿no? El cómo lo he hecho. Y eso se debe colocar en el título de la tabla, ¿no? Es bastante importante. Y como ya vieron en el anterior ejemplo, cuando tú coloques los totales, ¿no? El total siempre va en la fila inferior, ¿no? O en la última columna derecha. Como sabemos, en algunos casos no va a ser necesario, pero si es que, por ejemplo, estamos haciendo una investigación, queremos correlacionar dos variables, aplicamos el chi cuadrado, para tú aplicar ese tipo de prueba necesitas los totales. Entonces ahí sí es importante colocar los totales, ¿no? Ya. Entonces, debe explicarse por sí misma, debe ser sencilla, no debes de colocar muchas variables en ella, porque si es que necesitas explicar tres o más variables, puedes tú hacer dos o tres tablas más, pero nunca condenses toda la información en una sola tabla. Ese también es un error que se suele hacer con bastante frecuencia por tratar de, entre comillas, ahorrar, ¿no? Ahorrar espacio o ahorrar este número de hojas, pero hacerlo una tabla muy densa no va a dejar de que el lector realmente entienda qué es lo que yo quiero expresar con esta tabla. Entonces, una tabla sí o sí debe explicarse por sí misma, debe ser sencilla y también debe incluir fuentes si es que ésta está utilizando otro artículo como base, ¿no? Eso es bastante importante. Siempre debes citar la fuente en caso tú estés utilizando una información que no sea original, que tú no lo hayas obtenido, ¿no? Ahora, los totales, como ya les he dicho, ¿no? Deben estar en la última fila o última columna en la derecha. El título debe responder a las siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? Y no debe haber líneas horizontales en el cuerpo. Ahora, aquí en la siguiente tabla, pues van a notar que hay muchos errores, ¿no? La tabla está muy densa, ¿no? Hay líneas horizontales, ¿no? Acá estas líneas horizontales, aquí este también es un error. También, como pueden observar, han unido demasiadas variables. ¿Ustedes lo pueden entender realmente? Pues bueno, aquí no está bien hecha esta tabla. Hubieran podido hacer quizás otra tabla más para poder especificar qué era lo que realmente que querían o tal vez hacerla eh, menos densa, ¿no? Aquí están a- mezclando el recuento relativo con el absoluto, tampoco te especifica el título, no tiene pie de página, tampoco te dice si la información que ha colocado es original. Pero dentro de, me hago la siguiente pregunta, ¿no? La disposición de las líneas horizontales en el cuerpo de esta tabla, ¿ustedes creen que es correcta? Mm, no sé si a alguien le gustaría responder con lo que ya he explicado de las características de la tabla. Bueno, en resumen sería no, no porque como ven, confunde bastante, ¿no? Ver toda esta densidad en la tabla. No podemos entender muy bien qué es lo que quiere expresar. Y entonces, colocar este tipo de líneas horizontales también es incorrecto. Y toda esta tabla está mal hecha y tienen que volverla a hacer la persona que lo hizo, ¿no? Usualmente esto es aplicando las normas, ¿no? Que en algún momento, ¿no? Nuestra docente, Piscoya, que nos enseñó en bioestadística, pues nos exigía, ¿no? En nuestras tablas. Entonces, para hacerlo esto un poco más dinámico, pues hice algunos ejemplos sobre los tipos de tablas y qué errores comunes pueden ustedes observar, ¿no? En artículos científicos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la siguiente tabla, ¿no? Tabla 3, análisis bivariado del nivel de conocimiento de estudiantes de medicina sobre emergencias médicas. Muy bien, el tipo de tabla que tenemos aquí pues va a ser una tabla de contingencia, una tabla entre comillas 2 por 2. Tienes a una variable dicotómica con otra variable dicotómica, ¿no? Género masculino, femenino, probado sí o no. Entonces,
aquí también llamada 2x2, vas a comparar esta información para obtener y, tus resultados, ¿no? Entonces, acá uno, ¿no? Tenemos al título, aquí está el título de la tabla, el número, que es una tabla 3, pero tú te está diciendo, ¿no? ¿Qué, el qué, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está estudiando? Bueno, aquí sería estudiante de medicina, pero no especifica de qué año. Estudiante de medicina ya, pero ¿de qué año? Primero, segundo, tercero, no te dice, ¿no? El cómo, tampoco te dice cómo es que lo ha analizado. El dónde, no te dice si lo hizo en la misma facultad, no te dice, ¿no? El cuándo, en qué año encuesté a estos estudiantes. No, tampoco me dice 2014, 2015. Solamente te hacen suponer, ¿no? Que quizás, no sé, sea del año 2012. No te especifica. El título, pues, como pueden observar, solamente responde el qué, ¿no? Y el cómo, que sería el conocimientos, el que serían los conocimientos que les estoy preguntando sobre emergencias médicas. Pero no te dice en sí, no, dónde lo estoy realizando, cuándo lo realicé, no te especifica. Ahora, también la columna del no aprobado debería estar acompañado de porcentaje al igual que el sí, ¿no? Para poder nosotros tener nuestra frecuencia relativa y nuestra frecuencia absoluta. Pero acá nada más te especifica el sí. Esto es también otro error bastante común. Si tú vas a especificar, ¿no? A, a una columna, debes también hacerlo con la otra. No puedes hacer solamente una. Y bueno, las notas explicativas también deberían detallar, ¿no? Que el valor P, ¿no? Se está considerando para la asociación estadísticamente significativa, ¿no? Este término también lo van a escuchar más adelante cuando vean pruebas de hipótesis. Ahí también van a poder saber, ¿no? Cuál es el intervalo de confianza. Si es que el intervalo de confianza incluye al 1, entonces se dice que no es estadísticamente significativo, etcétera, ¿no? Pero acá no te está especificando, bueno, nada sobre lo que es el valor P para ellos que están considerando como significativo, solamente bueno, te especifican lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, que es 0.035, pero no te dice si es estadísticamente significativo o no. Y en lo siguiente es igual, ¿no? Eso debe ser especificado. Entonces, bueno, acá hay otro ejemplo, ¿no? Para identificar las partes de las tablas y los errores que se pueden observar, ¿no? Acá tenemos el título. Tenemos, ¿no? Que el que sería estamos observando, ¿no? El engrosamiento de las vainas de los tendones flexores, ¿no? Pero no te especifica el cuándo, ni tampoco el dónde, en qué hospital lo he analizado, no te especifica. Eso también sería un error, ¿no? El talón, pues bueno, aquí pueden ver que también hay líneas horizontales, usualmente no se debe de colocar las líneas horizontales en el cuerpo, que sería acá en esta parte. Aquí, aquí sí, sí, en el cuerpo no se debe de colocar las líneas, en este caso está bien, ¿no? Acá también tenemos, ¿no? Todo esto, ya sabemos, esto de acá, que estoy señalando con mi puntero, sería el cuerpo. Y los errores que pues observamos aquí va a ser, ¿no? Según qué, cómo, dónde y cuándo. El título que responde, pues como ya les he adelantado, pues solamente responde el qué, no está midiendo el engrosamiento de las vainas de los tendones flexores y el cómo también te lo está especificando, pero el resto, el cuándo, el dónde, no te especifica. Ahora, las categorías, una característica más, ¿no? De las categorías es que deben ser exhaustivas, ¿no? Y acá, o sea, te están colocando menor a 1 milímetro y debería ser mayor o igual a 1 milímetro, porque si no, estás excluyendo al 1, ¿no? Porque te están diciendo menor a 1 sería, por ejemplo, 0.9, 0.8. Y mayor a 1, pues sería 1.1, 1.2.
pero ¿y el uno? ¿Dónde queda el uno? Ya, entonces cuando no queremos que pase eso, pues debemos colocarle un igual, ¿no? Es por eso que aquí lo que se debería colocar en esa tabla es menor a uno o mayor o igual, porque si no estaríamos excluyendo a un valor. Ahora, eh, sabemos de que como principio básico, lo que les comentaba, ¿no? Solamente deben haber tres líneas horizontales, ¿no? Y también eh, no se recomienda utilizar tantas líneas verticales, ¿no? Acá, como observamos, aquí hay bastantes líneas verticales, ¿no? Aquí, acá y acá. Y bueno, estas no deberían estar ahí. Lo que se recomienda al momento de realizar una tabla de contingencia siempre es utilizar solo tres líneas horizontales. Eso es lo que a nosotros nos han enseñado según las guías, ¿no? De bioestadística, donde nos hemos basado en esta pequeña introductorio, ¿no? Entonces, tenerlo en cuenta, ¿no? En el caso que ustedes quieran realizar, ¿no?, una tabla, no coloquen muchas líneas verticales. Y si es que colocan líneas horizontales, recuerden solo utilizar tres líneas horizontales. Eso es, eso es importante que lo recuerden. Para el curso, ¿no? Ahora, el título, ¿no? Aquí, ¿qué otros errores podemos ver en esta tabla, ¿no? Acá, bueno, solamente te dice tabla uno, características clínicas. Pero características clínicas de quién, que qué es lo que estoy estudiando, ¿no? No te especifica qué, ni tampoco el cuándo, el dónde, no te especifica nada, solamente te dice características clínicas. Y te coloca el N, que sería el número de personas a quien yo estoy estudiando. Pero no te está explicando quién, ¿no? No sé, características clínicas de pacientes con VIH de un hospital tal, ¿no? De un hospital, por ejemplo, el 2 de mayo. No te especifica. No te dice qué es lo que estoy estudiando. Entonces, si no te especifica, está obviando información, por lo tanto, esta tabla es incorrecta. Ahora, ¿qué más podemos observar aquí? El talón, ¿no? Acá, la organización de esta tabla, como ya les he especificado, si en caso yo quiero dar más información que necesita ser sí o sí explicada, ¿no?, que el lector puede entenderlo con mayor facilidad, yo puedo crear otras tablas más. No es necesario condensar todas las variables en una sola tabla por tratar de ahorrar espacio, por tratar no sé, acortar quizás, ¿no?, todo ese tipo de información que tengo. No es viable poder hacer eso, porque cuando el lector lo lea, no va a poder entender qué es específicamente lo que yo estoy eh, proponiendo en mi investigación, ¿no? Entonces aquí es otro error tratar de colocar un montón de variables en una sola tabla, ¿no? Eso es algo importante. Acá pueden ver cómo es que el cuerpo, ¿no?, se ve totalmente vacío en estas partes, ¿no? Porque como sabemos, el sexo es una variable cualitativa, por lo tanto no va a tener media ni desviación estándar, ni tampoco va a tener intervalo de confianza ni rango. Estas variables, tanto sexo como antecedentes familiares, que son categóricas, ¿no?, hubiera colocado en otra tabla fácilmente, ¿no? En vez de colocarlo aquí, donde se puede observar que no me sirve de nada poder especificarlo, porque acá en esta parte, en esta región del cuerpo está totalmente vacío. Y acá es otro error que tiene esta tabla. Ahora, ¿no? Lo que sí podemos destacar es que al menos cada vez que utiliza la abreviatura, ¿no? Por ejemplo, UPDRS, te especifica, ¿no?, que es la escala de valoración de enfermedad de Parkinson motora. Al menos te especifica eso, qué es lo que significa, pero aún así está mal hecha esta tabla, ¿no? Entonces, como ya he criticado en un inicio, pues el título solo va a responder al que
O sea, qué es lo que estoy estudiando, las características clínicas, pero no te dice de quiénes, ¿no? ¿Quién? No sé. Ahora, en el cuerpo pueden observarnos que hay varios espacios en blanco que son correspondientes a las variables que son cualitativas. Obviamente, porque no van a tener estas medidas de resumen porque son cualitativas. Por eso se deberían haber hecho dos tablas distintas, ¿no? Para cualitativas y para cuantitativas. También, ¿no? El estadio de enfermedad, se sabe que esto es una variable no cualitativa, o sea, porque puede ser un estadio de la enfermedad quizás leve, moderado, severo, ¿no? Esto se debería haber especificado, pero acá no te dice tampoco, ¿no? O sea, qué es lo que está él viendo como estadio de la enfermedad, no te especifica. Eh, bueno. Acá también te dice, ¿no? No debería calcularse medidas de resumen para variables cuantitativas cuando se sabe que estadio de la enfermedad de por sí no es una variable categórica. ¿No? Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, no se puede sacar a medidas de resumen de tendencia central a una variable cualitativa, ¿no? Solamente a las cuantitativas sí les puedo realizar eso. Ahora, aquí vamos a tener dos tablas más, ¿no? Como ejemplos para poder explicarles, ¿no? Los requisitos que pueden tener esas tablas, ¿no? Se sabe que dos importantes requisitos para cumplir en una tabla es de que sea lo más simple posible. Ya hemos visto que en los ejemplos, cómo es que a veces condensan demasiada información en una sola tabla que hace que el lector no lo pueda entender. Eso está totalmente mal. Debe ser siempre simple y tú debes de también de especificar en caso coloques alguna abreviatura, algún tipo de figura, un asterisco, ¿no? Etcétera, lo debes de especificar abajo para que en pie de página, ¿no? En pie de página para que el lector lo pueda entender. También debe explicarse por sí misma. No hay por qué colocar términos que no sean entendibles. Tiene que ser totalmente no debe ser un nivel de tan complejo, ¿no? Debe ser bastante sencillo, ¿ya? Ahora, em, por ejemplo, en la tabla 1 tenemos a lo siguiente, ¿no? Te dicen ingresantes de la FAP de enfermería según sexo UNMSM en el año 2014. Entonces, si nosotros respondemos el qué, va a ser, ¿no? Ingresantes al IAP de enfermería, ¿cómo? Según sexo, ¿dónde? Pues en la Universidad no Nacional Mayor de San Marcos, ¿cuándo? Ahí te especifica, ¿no? En 2014. Y en la tabla 2 vamos a tener lo siguiente. Eh, obesidad y sexo de los individuos AT 2008. Acá también te está especificando, ¿no? Al qué, que sería las personas con obesidad, al cómo, según sexo, al dónde, pues en AT, ¿cuándo? En el 2008. Esas dos tablas pues, se pueden decir que su título está muy bien hecho. Entonces, ¿qué tipo de tabla estadística corresponde a cada uno? Pues, como ya les he explicado, este va a ser una tabla específica debido a que tiene solamente una variable, que sería el sexo, ¿no? Femenino y masculino, donde te está especificando la frecuencia relativa y la frecuencia absoluta, que sería el porcentaje. Ah, también te especifica en pie de página de dónde ha obtenido la información, ¿no? De la oficina de admisión, ¿no? Entonces, ¿cuál es su sinónimo de la tabla específica? Pues tabla univariada. Ahora, en la tabla 2, aquí sí vemos, son dos variables que son dicotómicas, ¿no? La obesidad, sí, no. Eh, el sexo, mujer, hombre. Este tipo de variables, cuando se quiere comparar dos variables no cualitativas, en este caso, pues va a ser correspondiente a una tabla de contingencia o también llamada tabla 2x2 o también llamada tabla bivariada. Ahora, bueno, aquí de nuevo estamos en el primer gráfico que les enseñé,
donde los errores que se observan es, por ejemplo, ¿no? Acá, ya, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Pero como para recordarles, solamente te responde al qué, quién, pero no te dice cómo lo han hecho, tampoco te dicen, perdón, no te dicen dónde lo han hecho, tampoco te dicen eh, cuándo lo han hecho, ¿no? No te dicen el año en que lo hicieron esta investigación. También cuando nosotros queremos especificar en la variable lo que son las frecuencias relativas y absolutas, en el caso yo lo haga en una columna, debo hacerlo en la otra, ¿no? Y acá solamente especifica el sí, pero no el no. Eh, Acá podemos observar, ¿no? Cómo es que el P tampoco sabemos cuál es para ellos el P estadísticamente significativo. No te especifica esto en pie de página. Y eso también nos queda una incógnita para todos los lectores, ¿no? ¿Qué es lo que realmente quiere expresar, ¿no? Con este P? Ahí no te especifica, ¿no? No es entendible, por lo tanto, esta tabla. Y debe volverse a realizar. Ahora, para los que ellos ya es gráficos, estos se caracterizan principalmente porque van a poder expresar ciertas variables, o sea, no todas se van a poder expresar en gráfico de barras, no todas se van a poder expresar en pie chart. Depende de qué tipo de variable es, ¿no? En este caso siempre se utiliza las variables categóricas, ¿no? Y se va a poder subdividir. Más adelante yo les voy a colocar una tabla que sí o sí se lo van a tener que memorizar, porque durante el curso, cuando tocan los que son figuras, le van a, sí o sí, pregunta de examen, ¿no? Entonces, a ver, para adelantarles, a ver un momento, ya, acá está. Bien, las partes de un gráfico va a ser similar a lo que va a ser una tabla. Siempre va a tener un título, va a tener su número, ¿no? ¿Qué gráfico es? Número uno, el título siempre tiene que responder a qué, cómo, cuándo, dónde. También debes de especificar la escala en donde yo estoy analizando esta variable. Tenemos al cuerpo, al igual que en la tabla vamos a tener un cuerpo, vamos a tener un pie de gráfico donde vamos a especificar qué es lo que estamos analizando. Y no la escala abscisa, la escala ordenada, ¿no? El eje X, el eje Y. Entonces, por lo general, las frecuencias van a estar en el eje vertical, ¿no? En el eje vertical van a estar las frecuencias y las clases van a estar en el lado horizontal. Eso es para que lo puedan recordar. Ahora, esta es la tabla que quiero que se memoricen porque sí o sí les va a venir en su examen. Esta tabla sí o sí se la tienen que memorizar para cuando toquen gráficos. Como ya les he explicado en un inicio, yo voy a presentar el gráfico según el tipo de variable, ¿no? Según el tipo de variable, porque de eso va a depender qué gráfico voy a poder presentar, ¿sí? Entonces, si hay una distribución de la frecuencia y la variable es cualitativa o cuantitativa discreta, pues los gráficos que yo puedo representar van a ser barras simples o gráficos circulares o pictogramas. Sí, eso tienen que recordar, sí o sí les puede venir. Ahora, la cuantitativa continua va a poderse presentar mediante gráficos como el histograma o el polígono de frecuencia. Y los gráficos de tendencias, ¿no? Los que siguen, por ejemplo, tienen una media, una moda, o se puede sacar de ellas cuartiles, que son estas variables cuantitativas, van a poderse observar, por ejemplo, curvas, gráficos lineales, gráficos semilogarítmicos, ¿no? Más adelante ustedes van a escuchar, ¿no? Sobre lo que es el corredor endémico. En el corredor endémico, a pesar de que no es, por ejemplo, un box, donde más adelante les voy a presentar lo que es un box, donde ustedes van a colocar los cuartiles, a pesar que no es un box, van a analizarse, ¿no? El Q1, Q2, Q3, los cuartiles, van a tener que analizarse mediante este tipo de presentación
de datos, ¿no? Cuartiles, que son 3, ¿no? Eso también lo van a escuchar más adelante durante los introductorios para que más o menos ya vayan un poco, eh, bueno, también ustedes tienen que leer un poquito más, ¿no? Sobre lo que son este tipo de presentaciones, ¿no? Ya. Entonces, lo que tienen que recordar sí o sí para su examen es que los gráficos de barras pueden ser simples, dobles y compuestos, verticales o horizontales. La longitud de cada una de ellas es proporcional a la frecuencia de cada categoría y lo que se destaca es la altura de la barra, no por el ancho. También la dirección de las barras puede ser por encima de la abscisa, cuando los valores son positivos, y por debajo cuando los valores son negativos. Recuerden que cuando nosotros presentamos este gráfico de barras hay un eje X y un Y. ¿Recuerdan el diagrama cartesiano? Pues nosotros teníamos un eje positivo y negativo, ¿no? Positivo y negativo. Entonces, si es que va hacia arriba, va a ser positivo, si es que va debajo, son negativos, ¿no? Más o menos para que vayan recordando. Las barras siempre van a tener tendencia a separarse unas de otras, porque si tú las unes, puedes estar combinando información y eso es lo que no se quiere. Recuerden que todo gráfico o toda tabla debe ser simple y debe ser sencilla de entender. No hay por qué complicarse tanto. Ahora, los ejes de abscisa y la ordenada también deben estar debidamente rotulados, ¿no? Es muy importante precisar la unidad de medida que se está empleando. Ya les he explicado en un inicio los tipos de variable, cómo es que estas se clasifican, para que de esta manera ustedes también, al momento de armar su tabla o su gráfico de barra, pueden precisar, ¿no? ¿Qué es lo que realmente quiero dar a entender con ese gráfico o tabla? Ahora, ¿no? Por ejemplo, ya que hemos visto esta tabla resumen, ¿no? Tenemos lo siguiente, ¿no? Se quiere, este siguiente título, ¿no? Se quiere evaluar la concentración de hemoglobina al ingreso en el hospital Edgardo Rebolletti Martins en el año 2008. El gráfico de elección es concentración de hemoglobina es cuantitativo, ¿no? Entonces, si es cuantitativo y es continua, ¿no? ¿Qué puede ser? Un histograma. Se quiere evaluar el uso de guantes y estado de contaminación del objeto en pacientes que tuvieron una herida punzocortante en DISA 5, Lima, ciudad en el año 2005. Entonces, ¿qué gráfico de elección es? Estado de contaminación, contaminado o no, es cualitativo. El uso de guantes, también utilizo guantes o no utilizo guantes, es cuantitativo dicotómico, ¿no? Entonces, ¿qué gráfico de elección tengo que hacer? Es un gráfico de barras, en este caso. Ahora, se quiere evaluar la edad de una muestra de pacientes según sexo. La edad sabemos que es cuantitativo. ¿Cuantitativo de qué? Pues de razón. Y según el sexo, pues sabemos que es femenino o masculino. Entonces, el gráfico de elección va a ser un polígono de frecuencias. Ahora, se quiere evaluar el gasto estatal promedio por alumno en primaria e índice de pobreza por departamento. Entonces, se está diciendo gasto estatal promedio, entonces es una variable cuantitativa o cualitativa. Es cuantitativa, no te está diciendo que se puede sacar una media, se puede sacar el promedio. Y el índice de pobreza, ¿no? ¿En qué sector está? A, B, C, D o E, que sería una categoría, ¿no? Entonces, ¿qué se podría hacer? Quizás también aquí en este caso se podría hacer un gráfico de dispersión. Ahora, se quiere evaluar la tasa de mortalidad y tasa de letalidad por accidentes de tránsito durante el año 2005 hasta el 2009, ¿no? Aquí te está especificando, ¿no? Las tasas, como también más adelante lo van a ver cómo es que se obtienen. Eh, por ejemplo, la tasa de mortalidad, si no me equivoco, eh, se puede subdividir, ¿no? Si es una tasa de mortalidad específica, una tasa de mortalidad proporcional
y de aquello se puede sacar sus, su división con el número de muertos, o puede ser utilizando, ¿no?, como denominador sería el número total de población o sobre el número de muertos, dependiendo qué es lo que yo quiero saber, ¿no? Porque eso es lo que les estoy diciendo ahora, sería la específica, pero no, aquí no te especifica qué es, ¿no? Pero como saben, esto es una fracción, entonces, ¿qué es? Es algo numérico, entonces es algo que se puede cuantificar, igual que la letalidad. Entonces, esto es una variable cuantitativa. ¿Y cómo se puede expresar, ¿no?, este tipo de datos que son cuantitativos? Y es por tipos de accidente de tránsito, porque puede ser, por ejemplo, por choque, eh, entre buses, por accidente de moto, etcétera, ¿no? Aquí ese accidente de tránsito ya debería ser eh, un cualitativo. Entonces, ¿cómo sería aquí? Si tenemos numérico, ¿no?, y cualitativo, podemos hacer un gráfico lineal, ¿no? Entonces, acá viene este gráfico que quería enseñarles, que es el box plot, o también llamado gráfico de cajas y bigotes, donde tenemos el valor máximo y el valor mínimo, ¿no?, aquí, que serían esta línea de acá, el valor mínimo y el valor máximo, donde en este box va a especificar, ¿no?, de abajo hacia arriba el nivel de cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Y esto se va a poder obtener, ¿no?, mediante ciertas proporciones, que sería el 25, el 50 o el 75, ¿no? Eso ya también les van a explicar más adelante para que puedan entender. ¿Y por qué se dice bigotes? Porque, bueno, pueden ver la forma, ¿no? En cómo es que eh, estos, estos valores, ¿no?, al alargarse, pues como que forman bigotes, ¿no? Por eso se llama caja y bigote. Entonces, las características, pues en general, esto ya les van a explicar más adelante, pero en general un gráfico de cajas y bigotes va a permitir explorar la simetría de sus datos, también va a permitir explorar la forma de distribución de la variable, también permite identificar valores atípicos o outliers, que sería, por ejemplo, ¿no?, esta edad de 97, o también, ¿no?, eh, nos va a poder ayudar a construir, ¿no?, a poder representar nuestros datos en función a cuartiles, que como les digo, a pesar de que el nombre cuartiles suena a 4, los cuartiles son 3. Eso siempre recuérdenlo, porque también en algún momento este ha sido pregunta de examen. Así que recuerden, los cuartiles son 3. Ujú. Entonces, ¿tienen alguna pregunta con respecto a esta breve introducción sobre tablas y gráficos? Genial, me alegra que les haya quedado claro. Bueno, las diapositivas, como saben, van a ser, después les vamos a pasar las diapositivas para que queden con ustedes para un mayor resumen. Sí o sí, lo que quiero que se lleven es este gráfico, porque suele venir bastante, ¿no? Para una variable cuantitativa continua, histograma polígono de frecuencia. Para aquellos datos que se pueden resumir, ¿no?, con tendencia de frecuencias central, como las cuantitativas en general pueden ser curvas, gráficos lineales o semilogarítmicos. Eso recuerden siempre. Eso siempre suele venir en los exámenes. Bueno, les agradezco bastante por su atención. Muchas gracias por haberse quedado conmigo hasta esta hora. Y disculpen más bien que me haya prolongado mucho del tiempo. Disculpen. Bueno, nuestras redes sociales de ADIX. Muchísimas gracias. Buenas noches, chicos.